Quisiera acercarme para cerrar esta noche lo que el capítulo 1 nos presenta y entonces estar listos para llegar al capítulo 2, donde mayormente vamos a examinar la doctrina del hombre, o vamos a estar hablando de antropología y vamos a revisar la manera como Dios creó al hombre. Y luego vamos a llegar al capítulo 3 y vamos a hablar de la caída. Así que advierto que vamos a pasar posiblemente más tiempo en Génesis 2 y en Génesis 3, porque son doctrinas muy amplias, son doctrinas muy grandes. Antes de llegar ahí entonces, solamente permítame recordar que lo que la creación está haciendo desde el punto de partida en Génesis 1:1, lo que la creación está haciendo es gritando acerca del diseño de un creador. Y por otro lado, mientras la creación sigue gritando acerca del diseño de un creador, el mundo realmente está sordo ante ese canto. Y creo que Pablo lo describe muy bien en Romanos 1, cuando está hablando de esa realidad. Pero que el mundo sea sordo ante el discurso de la creación, eso no significa que el discurso no es real. Entonces eso es algo que nosotros como creyentes debemos estar firmes en ellos. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 2 del 1 al 3, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo. ¿Quién lo bendijo? Dios. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Observe cómo en el capítulo 2 el protagonista sigue siendo Dios. Él es el que está creando, Él es el que está descansando, Él es el que está bendiciendo, Él es el que está reposando. Y eso es algo maravilloso, porque estos versos entonces primarios o principales de las Escrituras nos recuerdan básicamente que la Biblia es teocéntrica, es decir, Dios está en el centro de todo lo que está sucediendo. No solamente estos pasajes, sino que cuando nos aproximamos al credo de los apóstoles, este documento de los primeros siglos, algunos lo datan en el siglo III, otros lo datan en el siglo IV, pero este documento que ha identificado a la iglesia cristiana desde ese momento, desde esos siglos, dice lo siguiente acerca de nuestro Dios: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces vean cómo no solo el libro de Génesis está proclamando la creación, esta era la conciencia apostólica al reconocer que Dios había creado el universo por su palabra. Una de las verdades a las que no he tenido oportunidad de llegar mientras hemos estado hablando de Génesis 1, pero a la que quisiera llegar ahora, es que el Dios que nos presenta el relato de Génesis no necesita de su creación para tener sentido de existencia. Esta es una verdad que básicamente la Biblia nos grita también, pero que sería bueno que la saboreáramos y la entendiéramos. Dios no nos necesita. Dios ya existía antes de la creación. Dios ya era antes de la creación. Observa que Él no está necesitándonos. Sin embargo, entendemos que nos ama. No es lo mismo decir que Dios no nos necesita a decir que Dios no nos ama. Lo que quiero que vean es que la falsa religión siempre proclama la necesidad que Dios tiene por nosotros. No sé si a usted le ha tocado, a mí me ha tocado escuchar a un par de predicadores que de momento, cuando están queriendo hacer el llamado al altar para que la gente sea salva, dicen algo como esto: Dios te necesita,
Dios te estaba esperando. Eso es la realidad de lo que es una falsa religión. No, Dios no nos necesita. Dios ya era antes de que nosotros existiéramos. Él era perfecto, Él era eterno, Él era maravilloso, Él estaba en su trono rodeado de gloria, su voz era portentosa, Él ya tenía adoración en los cielos. El punto cuando creemos que Dios nos necesita, aunque se puede escuchar bonito, aunque yo sé que se puede escuchar interesante para una persona que no conoce la Biblia, esa verdad puede sonar muy interesante, pero es una realidad que no está en las Escrituras. Mira, hermano, velo de esta manera. Él es poderoso si tú lo crees o no lo crees. Él salva pecadores si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Él es soberano si te gusta o no te gusta su soberanía. Él es providente si estás de acuerdo con ello o no estás de acuerdo con ello. Pero la realidad cuando pensamos en su existencia es que Él ha existido mucho antes de que su creación iniciara, de que el hombre fuese creado. Entonces, la falsa religión siempre ha proclamado la idea de que Dios nos necesita. ¿Cuál es la verdad bíblica entonces? Todo lo opuesto. No, Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos desesperadamente a Dios. Nosotros surgimos de Dios. Nosotros realmente tenemos una tremenda necesidad de Dios y en su gracia y en su misericordia, Dios tiene a bien extender su brazo de amor, de gracia, de misericordia, de perdón sobre nuestras vidas. Entonces, permítame nuevamente armar todo el rompecabezas del capítulo 1. No vamos a ir a los versos que ya leímos, porque creo que ya después de haberlo leído un par de veces o de estarlo mencionando, usted tiene un registro un poquito de lo que Génesis 1 hace. Pero lo que básicamente voy a hacer es armar de nuevo el rompecabezas de Génesis 1. Entonces, hay tres cosas que quisiera o intento poder comunicar esta tarde. Primero, que entienda lo que no es el relato de la creación. Lo que no es el relato de la creación. Segundo, ¿qué nos enseña el relato de la creación? Y luego intentar o tratar de resolver el conflicto que hay o que ha existido entre la religión y la ciencia. Entonces, veamos estos tres aspectos. Número uno, lo que no es el relato de la creación. No es. Bueno, tenemos que entender, aunque usamos la expresión relato histórico, tenemos que entender que no es meramente un relato histórico. Génesis 1 no es meramente un relato histórico. ¿Por qué no lo es? Sencillo, no había ningún ser humano que pudiera atestiguar lo que Dios está haciendo en ese día. Cuando Dios dijo por su propia palabra, con el poder de su palabra, como dice el autor de Hebreos 11, Moisés no existe. Recordando que Moisés es el escritor de esta porción de las Escrituras, como lo entendemos. Moisés no vive, Abraham no vive, José no vive, Jacob, ninguno de los héroes que hay en el libro de Génesis aún tienen vida. Dios no ha creado al hombre, porque Dios crea al hombre ¿en qué día? En el sexto día. Entonces no hay un solo hombre que pueda decir atestiguamos la creación. Por esa simple razón, entonces no, Génesis 1, Génesis 2 no puede ser de manera precisa colocado como un relato histórico. Bueno, entonces, ¿cómo Moisés lo escribió? ¿Cómo Moisés pudo dar testimonio de esto? Bueno, son dos fuentes. Primero, como biblistas, como personas que amamos la Biblia, que reconocemos la inerrancia, la infalibilidad de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras, entendemos que Dios tuvo que revelarle a Moisés lo que pasó. Dios tuvo que decirle a Moisés lo que pasó y cómo creó el universo. Segundo, entendemos que había registros, es decir, había memorias dentro de la comunidad en la que Moisés comenzó o de la manera como Moisés comenzó a escribir. Pero para mí eso sería secundario, porque realmente cuando tú tienes la inspiración de Dios, no requieres
meramente no requieres otras fuentes. Si tienes la inspiración de Dios, entonces puedes confiar que este Dios no mientes, que este Dios es veraz. Entonces, que nos quede claro, Moisés no vio lo que narró. Moisés no vio lo que narró. Entonces, Génesis 1 y 2 no puede ser considerado meramente como un relato histórico, porque Dios se lo tuvo que revelar. Segundo, Génesis 1 y 2 no es ciencia. No es ciencia. La Biblia es un libro de teología, es un libro de verdades, de las verdades de Dios. No es un manual de ciencias naturales, no es un libro de biología, no es un libro de química, no es un libro de física o de cualquiera de estas áreas que pudieran estudiar el cosmos, los átomos, las moléculas. Sin embargo, cuando la Biblia habla de esos temas, cuando la Biblia habla de alguno de estos temas, lo hace con toda autoridad. ¿Sí lo pueden reconocer? Pero no es un libro meramente de ciencia. Observe esto. La ciencia siempre es incompleta. La ciencia siempre es provisional. ¿Por qué digo esto? Porque la ciencia siempre está cambiando. Lo que en ciencia hoy es cierto, mañana puede descubrirse que no lo era. Entonces no puede ser ciencia, porque si Génesis 1 fuera ciencia, resulta que pudiera ser en el día de Moisés que así lo dijo, pero después otro autor venir y decir, Moisés se equivocó, vamos a reconstruir Génesis 1 y 2 y vamos a decir que esto es o fue así. Entonces, ¿qué pasa con la ciencia? La ciencia solo puede estudiar los fenómenos generales que se repiten. Y resulta que la creación no se repite. Fue única. Se dio en un momento. Dios estaba ahí haciendo uso de su veracidad, de su poder. Así que no es ciencia. Otro de los elementos que la ciencia tiene es que para hacer ciencia es menester que el investigador sea un testigo de lo que se estudia. Nuevamente, nadie fue testigo de la creación, por lo tanto no puede ser llamado o no puede ser considerado ciencia. Entonces, ¿cómo entendemos esta parte cuando leemos Génesis 1 y 2? Bueno, tenemos que llegar nuevamente como biblistas a una conclusión. La Biblia pretende formar en nosotros un cuadro completo de lo que es realmente la verdad de Dios. La Biblia pretende formar en nosotros, como lo hemos mencionado, una cosmovisión de lo que es realmente creer, confiar en Dios. Entonces, la idea de la Biblia es más cargada hacia formar y no tanto informar. Como libro la Biblia pudiera informarnos grandes cosas, ¿no? Grandes datos, darnos con exactitud o hablarnos con exactitud de situaciones muy claras. Pero el mayor objetivo de la Biblia no es que tú y yo, cuando la leamos, digamos, wow, qué informado estoy ahora. ¿Verdad que no? ¿Cuál es el meollo o cuál es el espíritu de las Escrituras cuando leemos? No es que nosotros digamos, wow, qué informado estoy ahora. No, porque entonces eso limitaría a las Escrituras a ser un libro más de ciencia, de poesía, una novela, un libro de política, economía. Lo que la Biblia busca realmente es nuestra transformación. Es formar en nosotros el carácter de Cristo, es que nosotros crezcamos a la imagen de nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces la Biblia, al formarnos y al transformarnos, va mucho más allá que la ciencia y va mucho más allá que la historia. Entonces, el relato de Génesis no es meramente un relato histórico, no es una ciencia. Tercero, no es un mito. No es un mito. Muchos estudiosos creen ver en el relato de la creación algunas influencias de los antiguos mitos paganos que había sobre la creación. Recuerden, hace unas semanas cuando inicié el libro, les decía que la región en donde Israel como territorio se está gestando, se está formando,
está rodeada de otras naciones. Cada una de estas naciones tiene un mito, tiene una leyenda, tiene una manera como su propio Dios, en su entendimiento, entre comillas, de la deidad, crea el universo, tienen una propia historia del diluvio. Entonces, cuando pensamos en Génesis 1 y 2, tenemos que decir que lo que la Biblia dice no es un mito. Aunque estaban rodeados por sumerios, por babilonios, cananeos, egipcios y griegos, cuando vienes a la verdad de las Escrituras, reconocemos que nosotros no tenemos un mito. Cuando tú tomas los mitos de la creación que había alrededor del pueblo hebreo y los comparas con el libro de Génesis, la diferencia es abismal. No tengo tiempo para tratar de leer estas historias, pero tú puedes leerlas y vas a encontrar la gran diferencia que hay entre ellas y el relato de las Escrituras. Entonces, leo el relato de las Escrituras y digo, qué distinto es el relato bíblico. O sea, no hay manera de que una mente como la nuestra pueda pensar que el relato de Génesis puede ser comparado a un mito como el de esas naciones. Según este relato, el de Génesis, el hombre es creado a imagen de Dios. Entonces, el centro no es el hombre, el centro es Dios. El centro no es el hombre, el centro es Dios. Fuimos creados a imagen de Dios. Es decir, para que el hombre existiera, de acuerdo al relato bíblico, primero Dios tuvo que existir. En todos los demás mitos, no es así. En todos los demás mitos, el centro es el hombre, no Dios. No Dios. Así que los antiguos hebreos vivían rodeados de paganismo, de politeísmo por todas partes. Ellos realmente necesitaban un relato sencillo, comprensible y que no fuera irreal. Un relato que sirviera para desmitificar el origen del mundo y del ser humano. Y eso es lo que tenemos en Génesis 1 y 2. Lo que tienes en Génesis 1 y 2 es verdaderamente un antimito. Es decir, algo totalmente contrario a los mitos que las naciones paganas tenían, porque lo que Génesis 1 y 2 hace es que pretende desmitificar el origen del hombre. El hombre no es divino en sí solo. El hombre no goza de estas particularidades de la deidad por sí solo, y lo vamos a reconocer en el capítulo 2 cuando hablemos de la doctrina del hombre. Entonces, por estas tres razones, nosotros tenemos que concluir que el relato de la creación no es meramente un relato histórico, no es ciencia y no es un mito. Es simple, es el relato que Dios quiso dar a los hebreos en su momento, que quiso que quedara registrado en las Escrituras para nosotros, y tenemos que llegar a Él como Él mismo lo dejó escrito para nosotros. Número 2, entonces, ¿qué nos enseña el relato de la creación? ¿Qué nos enseña? Bueno, permíteme a la luz de esto que dije, que no es un mito, comenzar a defender entonces la posición hebrea en este sentido, o comenzar a defender el creacionismo. Este relato, de hecho, es un rechazo radical a todas las mitologías de la época, en el que se decían que el mundo no se formó por sí solo, sino que hubo una causa primera, una causa principal, a saber, claro, es Dios. El Dios creador es el único que existe. El Dios creador no necesita a nada, ex nihilo, la creación sin partir de la nada, y no necesitaba a lo que comúnmente llamamos la corona de la creación, el hombre. Es decir, Él comenzó a crear y deja al hombre al final, deja al hombre al sexto día. Vean cómo es que en los otros mitos de las otras naciones, el hombre es muy importante, pero Dios deja al hombre al final de su creación, y cuando forma al hombre, entonces dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, permítame tomar 9 enseñanzas que se desprenden del capítulo 1
y que podamos tener una cosmovisión más amplia de ello. Número uno, Dios es anterior a la materia. Dios es antes que la materia. ¿Por qué lo podemos decir así? Porque Dios crea de la nada. Dios crea de la nada. Así fue como la nación de Israel surgió, de la nada. No había nada. Cuando Dios llama a Abraham, le da una promesa, ¿se recuerda? Y pasan décadas para que esa promesa se cumpla. Parece ser que cuanto más tiempo la promesa se está retrasando o se está retardando en llegar, menos esperanzas hay para que esa nación que Dios le ha prometido a Abraham, de ti saldrá una descendencia que bendecirá a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Mientras más tiempo esa promesa se retrasa o se ve retardada la promesa en Abraham y en Sara, pareciera ser que las esperanzas mueren. Pero eso no dista mucho de lo que está pasando en Génesis 1. El Señor de la nada está creando el universo. Entonces, Dios creó porque Él quiso crear, no porque tenga necesidad del ser humano. Todavía estoy en la 1. Porque Él quiso hacerlo. Entonces, Dios es anterior a la materia. Número 2, Dios existe antes del tiempo. Dios existe antes del tiempo. Si eso es así, si Dios existe antes del tiempo, entonces el tiempo o el paso del tiempo solo afecta a las criaturas, no al creador. Si Dios existe antes del tiempo y después crea el tiempo y crea la materia y crea al ser humano, entonces se entiende que el ser humano se va a ¿qué? Nadie quiere decir, ¿no? Pero el ser humano se va deteriorando. Vienen las arrugas, vienen las canas, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen las enfermedades. Si conociste a un hombre en el esplendor de su juventud o de su belleza, lo ves alto, lo ves erguido, lo ves 40 años después y ya está inclinado, ya tiene una jorobita. Pero entonces podemos reconocer en este capítulo 1 que Dios existe antes del tiempo. Dios escapa a nuestros relojes, Dios escapa a nuestras estructuras temporales. Realmente la Biblia no te dice que Dios es un hombre alto con barba blanca y cabello blanco largo. No hay ni un solo pasaje que nos haga ver la claridad de Dios así. Número 3, y ese es maravilloso y me encanta, Dios funda la historia. Dios funda la historia. A partir de la creación comienza la humanidad. Dios le da al hombre un marco temporal. Observen que los primeros moradores vivían un montón de años. Para nosotros serían un montón de años, ¿no? Observen que aquí no hay un tiempo irreal, como en el caso de los mitos de los pueblos que están rodeando la nación de Israel. Sus datos eran irreales. Pero lo que la Biblia te presenta es cómo Dios funda la historia. Entonces, si tú tienes este marco claro desde Génesis 1, entonces vas a poder reconocer una gran verdad. Quien gobierna la historia del universo es Dios. El Dios al que servimos es el Dios de la historia universal. No se le escapó absolutamente nada cuando Hitler dirigió su ejército nazi en el Holocausto. No se le escapó absolutamente nada cuando Tito Mussolini estaba ahí al frente. No se le escapó nada cuando Napoleón estaba conquistando como loco a todas las naciones. Cuando el imperio egipcio, griego, medo-persa estaban en su esplendor, nada estaba fuera de la historia del Señor. Nada. Entonces, simplemente como buen cristiano, pregúntate esto. Si todo esto está controlado por Dios en la historia del universo, ¿acaso mi vida está fuera de su historia? ¿Acaso mi vida está fuera de estas latitudes del gobierno y de la autoridad de la historia de Dios?
Bueno, por eso dije que era maravilloso cuando lo entiendes desde Génesis 1. El hombre pelea por establecer su propia historia, por establecer su propio ritmo de crecimiento, por establecer su propio ritmo de alcanzar metas, por establecer su propio ritmo de hacer ciertas y cuales cosas. El Dios de la Escritura y principalmente de Génesis 1 está diciendo, la historia me pertenece. Bueno, no sé si eso te da verdaderamente seguridad, pero eso me da tremenda seguridad de saber que Él dirige la historia. Número 4, el relato de la creación se opone al ateísmo. El relato de la creación se opone al ateísmo. Observa cómo el capítulo 1 y parte del capítulo 2 exponen su esplendor la existencia de Dios. Es decir, una y otra vez declara el tipo de Dios que la Biblia está proclamando y está declarando. Eso se opone al ateísmo totalmente. Hay algunas corrientes filosóficas que se han levantado a lo largo de la existencia de la raza humana para tratar de explicar la creación. Por ejemplo, el panteísmo. El panteísmo afirma la separación del creador y del mundo, por un lado, y eso suena bien, pero no reconoce a Dios. Y como no reconoce a Dios, entonces cualquier cosa puede ser Dios. Tu playera puede ser Dios, tu gorra puede ser Dios. No se diga las personas pueden llegar a ser Dios. Por otro lado, el materialismo revela que el ser humano es a imagen de Dios y posee espiritualidad, pero nuevamente no reconoce ampliamente a Dios, sino a los recursos, sino a las finanzas, sino a lo que el hombre puede lograr u obtener. Entonces observa esto, tanto uno como el otro reconocen que hay un origen misterioso en cómo las cosas se crearon o llegaron a nosotros. Pero cuando se someten a un escrutinio exhaustivo, resulta que el teísmo o la fe en Dios, en un solo Dios, resulta intelectualmente más satisfactoria que cualquier rival al que tú pongas por delante de él. Número 5, los grandes monstruos marinos. Bueno, tú dices, ¿qué tiene que ver eso? Las antiguas mitologías de los pueblos periféricos a Israel adoraban a los monstruos marinos, porque ellos creían que estos monstruos habían dado origen al mundo. Pero resulta que en el relato de Génesis 1, ¿qué está haciendo Dios? Está creando. Y cuando crea, también dice que creó a los monstruos marinos. Entonces, no sé si logras entender, pero el relato de la creación realmente es una apologética de la propia fe hebrea. Porque básicamente está llegando y al relatar lo que está relatando, está peleando la verdad de Dios en la periferia en la que se encuentra, diciendo, ustedes no están creyendo de manera adecuada. Por ejemplo, los cananeos que vivían alrededor de Israel o del pueblo de Dios, los veían a los monstruos marinos como siniestras potencias del caos que se habían enfrentado al dios Baal. Pero aquí en el relato de Génesis 1, las criaturas están saliendo de las manos de Dios. No hay alguien más que está haciéndolo, están saliendo de las manos de Dios. El pastor Antonio Cruz, un hombre de ciencia, pero que es pastor en España, me encanta cuando él dice esto: en el reino de Dios puede haber rebeldes, pero jamás rivales. O sea, tú puedes tener gente intentando ser rebelde delante de Dios, pero ningún rebelde jamás va a poder estar en el nivel de decir, soy un rival. O número 6, lo podemos ver con el sol y la luna. Bueno, históricamente los astros, el sol, la luna y las estrellas, pues mantienen a mucha gente ocupada, ¿sí se dan cuenta? Buscando qué es lo que va a pasar y buscando ciertas cosas.
No sé si vieron el eclipse ahora, pero a mí me tocó ver varias tomas alrededor del mundo y una de esas tomas que vi, había mucho misticismo alrededor del eclipse, ¿no? Gente con colores, con un tipo de color, con colijes en la cabeza, en las orejas, y queriendo jalar energía y queriendo, bueno, porque siempre alrededor de los astros ha habido esta adoración y nuevamente eso indica lo mismo, las divinidades astrales que otros adoraban, nuevamente son nada ante el Creador. Y estas naciones que estaban en la periferia del pueblo hebreo, no solamente adoraban monstruos marinos, también adoraban a los astros. Entonces, nuevamente el relato de la creación está diciendo, el sol, la luna, las estrellas, todos los planetas, Dios los creó. Número 7, los dioses mitológicos eran locales. Los dioses mitológicos eran locales. Los dioses de los cananeos no eran los dioses de los egipcios. Los dioses de los sumerios no eran los dioses de los griegos. Es decir, cada pequeña nación tenía su propia deidad. Es más, miren, no nos vayamos tan lejos. Aquí en México, cada cultura, aunque estaban en el mismo territorio, cada cultura adora o adoraba a una deidad en específico. Algunos adoraban a Tlaloc, algunos adoraban al Quetzalcóatl, no sé, ya hace mucho que pasé por allí. Pero adoraban esas deidades a pesar de estar en el mismo territorio. Pero cuando pensamos en el Dios de la Biblia, nos damos cuenta que no tenemos un Dios local. El Dios de la Biblia no solamente es el creador del universo, no solamente es el creador de todo el cosmos, no solo es el padre de los judíos, sino que es el Dios de todos los hombres. Entonces imagínate esto, es el dueño de la creación, es el dueño de la historia, es el Dios del universo. ¿Pueden ver la grandeza? Entonces cuando el relato se presenta para las naciones vecinas, era totalmente contradictorio. No era un mito más. Número 8, los ritos anuales no tienen sentido. Las naciones alrededor del pueblo judío tenían ritos anuales en donde ellos dramatizaban la manera como el mundo había sido creado. Ellos reconstruían aparentemente la forma como sus deidades habían creado y cada año por medio de ritos hacían esa representación. Pero cuando tenemos el relato de Génesis 1, nosotros no tenemos que recrear la creación, no tenemos que hacer ritos de ningún tipo de este tipo. Lo que nosotros tenemos ante el relato de la creación es creer por fe. Por eso cuando el autor de Hebreos recoge o recupera el relato de la creación, él dice, entendemos que por el poder de tu palabra creaste los cielos y la tierra. Y número 9, observen en este capítulo la dignidad del ser humano. En el relato bíblico, el hombre goza de tal dignidad al ser la corona de la creación. Y de hecho entendemos claramente en el capítulo 1, versos 26 al 28, lo que conocemos como el mandato cultural o el mandato ético, entendemos que el hombre fue creado para gobernar el resto de la creación. O sea, Dios lo crea, le dice multiplícate, sojuzga la tierra. Entonces, a partir de ese momento, el hombre comienza a ejercer un dominio sobre la tierra. Entonces, eso le da dignidad al hombre, pero no lo hace ser Dios. Eso es diferente. O sea, lo que el hombre sí tiene en el capítulo 1 y 2 de Génesis por parte de Dios es su imagen. Y su imagen le otorga o le da dignidad, pero no lo hace ser Dios. No lo hace ser Dios con D minúscula, no lo hace ser Jehová Junior, no lo hace ser ninguna de estas basuras que podemos tener en nuestro ambiente, le da dignidad. Ahora, claramente hay que entender a qué se refiere la palabra dignidad, y de eso es lo que vamos a hablar en el capítulo 2.
Pero también vean cómo el hombre fue creado en dualidad. El hombre fue creado en dualidad. Cuando el hombre fue creado, el sentido de la creación es hombre y hembra, o en una versión más actualizada, varón y mujer. Entonces, desde el principio, el diseño de Dios para la raza humana, porque esta es la única manera como la raza humana se puede multiplicar. ¿No es así? Entonces, desde el principio, el diseño de Dios para la raza humana es varón y mujer, hombre, hembra. Ningún otro tipo de relación, por más que se insista el día de hoy, ningún otro tipo de relación tiene la capacidad biológica de multiplicarse. ¿Y para qué creó Dios al hombre? Para que se multiplicara y para que sojuzgara la tierra. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Quiero que usted pueda abrir sus ojos, quiero que usted pueda abrir su entendimiento, que la batalla cultural que nosotros libramos el día de hoy realmente es un contraataque a Génesis 1. Claramente es un contraataque al Dios de la Biblia. Pero no tienes que pasar muchas hojas en tu Biblia para entender que es un contraataque principalmente contra las primeras líneas de Génesis 1. Así que la grandeza del capítulo 1 solo se puede explicar si detrás de él está la mano de Dios. Si detrás del relato de Génesis 1 está la majestuosa inspiración divina. Así que es la fe en este creador que se revela en Jesucristo y que realmente es lo único que puede llenarnos de esperanza y liberarnos de nuestros propios ídolos personales para vivir una existencia auténticamente plena. Una existencia auténticamente plena. Y por último, permítame llegar al tercer punto. El conflicto entre la religión y la ciencia. ¿Cómo entendemos esta situación? Bueno, la Biblia fue y es refutada por la ciencia como un mito. Lo que la ciencia moderna dice acerca de la Biblia es que la Biblia realmente es un mito. Por eso estuve trabajando en los mitos que hay alrededor del pueblo hebreo. Así es como lo han visto. ¿Cuándo empezó eso? Bueno, no empezó hace muchos años. Después de Charles Darwin, de Carlos Darwin, muchos creyeron que el cristianismo había frenado la ciencia moderna desde su nacimiento, llegando a creer que los teólogos, es decir, los estudiosos de Dios, de los asuntos bíblicos o divinos, persiguieron e impidieron el progreso de la ciencia. 1541 marca el inicio de lo que llamamos el día de hoy la ciencia moderna. 1541. Esto buscó dar una idea coherente a la comprensión del universo, donde el sol era el centro en lugar de la Tierra. Ahora, 1541 no está muy lejos del 31 de octubre de 1517, cuando la reforma o el movimiento de reforma inicia, y donde el movimiento de reforma lo que está buscando es una clara convicción o una de sus verdades, una clara convicción para decir solo escritura. En muchos países la reforma apenas está en pañales. Y entonces el contraataque nuevamente contra sola escritura comienza a ser una realidad, comienza a ser una verdad. A este movimiento se le conoce como posrenacentismo. Y aunque hubo muchas cosas que este movimiento dio y no se trató solamente de ciencia y teología, pero lo que estamos queriendo entender es este conflicto, cómo se originó. Entonces hubo dos ideas con las cuales los teólogos y los científicos estuvieron bregando en ese día. Dos ideas. Número uno, el mundo es autosuficiente. El mundo es autónomo. El mundo se explica por sí mismo. Bueno, eso no casa con la verdad de Génesis 1 y 2.
El mundo no es autónomo, necesitó a un creador. El mundo no es autosuficiente, necesita un sustentador. Colosenses capítulo 1, 18 y 19. Entonces vean cómo nuevamente el contraataque hacia las escrituras se está levantando en nombre de la ciencia o en nombre de la búsqueda por lo científico y no de lo bíblico. Pero esto no fue nuevo. Así creyó Sócrates, un gran pensador griego. Así creyeron los epicúreos, estos hombres a los que Pablo les proclamó el evangelio en Hechos capítulo 17 en Atenas. Así creían que el mundo era autónomo, que el mundo era autosuficiente, que el mundo se explicaba por sí mismo. De tal manera que en aquellos días lo que ellos proclamaron fue: cualquier cosa interesante es simplemente la unión de átomos. Bueno, eso no casa claramente con el relato. Número 2, el conflicto número 2 que se originó en ese choque, son los que vieron un plano, un diseño, es decir, un propósito de la naturaleza. Gente que dijo, la naturaleza tiene un propósito. Entonces, postularon a un Dios, pero claramente no era el Dios de la Biblia, sino que era un Dios reservado para los que conciben las cosas que Él ha creado. En otras palabras lo voy a decir, un Dios a modo. Un Dios que hace lo que yo digo que debe de hacer. Un Dios que cumple los caprichos que yo digo que debe de cumplir. Un Dios que realiza lo que yo digo que debe de llevar a cabo, llevar adelante. Y eso nuevamente no casa con el Dios de Génesis 1 y 2. Imagínense a Dios diciendo, bueno, voy a levantar una estadística. ¿Qué día quieren que crea los monstruos marinos? ¿Qué día creen? No fue así. Fue por el poder de su palabra, nuevamente lo tenemos que decir, que creó. Entonces vean el testimonio de las Escrituras en dos pasajes fuera de Génesis. Salmo 19. Abran sus Biblias al Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Y como su esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. Entonces, ¿qué está haciendo la creación? Gritando, proclamando, exaltando al Dios que creó, glorificando al Dios que creó. Observan cómo el Salmo 19 está hablando de que los cielos proclaman la gloria de Dios. Años más tarde o siglos más tarde, el apóstol Pablo toma este salmo, lo injerta en el libro de los Romanos, declarando que este mensaje fue proclamado por el libro de los Salmos antes de que los apóstoles existieran. Antes de que el Señor viniera en forma humana, encarnara, la creación estaba gritando acerca de este Dios, lo que nosotros llamamos revelación general. Estaba proclamando que Dios era su creador. Pero vaya a Romanos 1, verso 18. Romanos 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿Qué te dice eso? Que Dios gobierna el cielo. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, observa el pecado de la raza humana, aunque conocían a Dios, ¿cómo lo conocían? Porque la creación está gritando, porque la creación está proclamando a Dios. Entonces esta gente no está diciendo, no, nunca vimos, nunca escuchamos, pero observa el pecado. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Quién hizo las aves? ¿Quién hizo los cuadrúpedos? ¿Quién hizo los reptiles? Entonces, vean la lucha del hombre al querer adorar a la creación y no al creador. ¿Qué hizo mal el hombre? Todo. No dieron gloria a Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Dar la gloria a Dios. No le dieron honra, no le dieron gloria, no le dieron gracias. Entonces se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Siempre que tienes a una persona rechazando a Dios abiertamente, esa persona va en un progreso de deterioro, va en un progreso de ser entregado a sus propios deseos, a su propia pecaminosidad. Cuando una persona está rechazando el modelo de Dios para sus vidas, cuando una persona está rechazando la palabra de Dios para su vida, y otros pueden ver que esta persona no está ascendiendo, sino está descendiendo, no está avanzando en su caminar, sino está retrocediendo. Y entonces el peligro que siempre nosotros tenemos ante eso, y claramente un pecador lo tiene de una manera mayúscula, el peligro que hay es que esa persona sea entregada a sus deseos, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios en el capítulo 4? Y entre una de las tantas cosas que el apóstol le dice a esta iglesia es, ustedes perdieron su sensibilidad. ¿Cómo perdemos nuestra sensibilidad? Cuando no respondemos al llamado claro de Dios. Y entonces el Señor nos entrega a nuestro pecado. Bueno, eso es lo que está pasando en Romanos 1. Están siendo entregados a sus pecados. Usted puede seguir leyendo el resto del capítulo 1 porque va a comenzar a señalar los pecados en los que estas personas están llegando. Pero realmente Romanos 1 a 10, capítulo 1 al 10, habla de cómo precede a alguien que va y comparte el evangelio de Cristo. O sea, cómo la creación, proclamando la grandeza de Dios, precede o vino antes de que haya alguien comunicando. ¿Se acuerdan el capítulo 10? Cuando dice, ¿cómo van a escuchar el mensaje de las Escrituras si no hay quien se los predique, si no hay quien se los proclame? Y comienza este proceso, y luego cuando llegamos a Romanos 10, 17, está diciendo el autor, porque la fe viene por el oír, y el continuo oír por la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué hay antes de la palabra de Cristo? ¿Qué está pasando antes de que los apóstoles están proclamando el evangelio? La creación. La creación está señalando que el creador es el Señor. Entonces, ¿cómo resolvemos este asunto de la ciencia y la religión? Bueno, hay que reconocer algo. Satanás se ha encargado en todos los países secularizados para proclamar que la ciencia
está por encima de las Escrituras, está por encima de la Biblia. Que la ciencia realmente está acabando con la Biblia. O sea, siempre que tienes la posición de un científico, y tengo que aclararlo, un científico que no es creyente, porque siempre que tienes a un científico que es creyente, ese científico está diciendo gloria a Dios. El Señor lo hizo. Puedes tener a un científico en un microscopio examinando el ala de una mariposa y va a estar diciendo, wow, los colores. Puedes tener a un científico cristiano examinando el ala de una mariposa y él va a estar diciendo, gloria a Dios, el creador. ¿Por qué? Porque uno le cree a la Biblia, el otro le cree a la ciencia. Entonces debemos reconocer que la ciencia moderna, y ese es el meollo del asunto, la ciencia moderna, ¿de dónde surge? Ya di un dato, de 1541 más o menos es la fecha en la que los que estudian eso dicen que de allí parte lo que conocemos como ciencia moderna. Pero la pregunta es, ¿cómo surgió la ciencia moderna? Bueno, asústate, la ciencia moderna surgió con hombres que aparentemente tienen una cosmovisión bíblica. Copérnico, Galileo Galilei y hasta la época del propio Carlos Darwin, si no eran cristianos, tuvieron una visión general del cristianismo. Es decir, conocieron el relato de la creación. Entonces, ¿por qué fueron contra el relato de la creación? Bueno, Romanos 1 los acaba de describir. Tuvieron la evidencia que tú y yo tenemos del relato de la creación, pero no dieron la honra al Creador, pero no dieron las gracias al Creador. Hay muchas historias de Carlos Darwin, ¿no? De cómo Darwin comenzó a desarrollar su teoría y de cómo Darwin comenzó a gestar. Pero leyendo algo acerca de él en la semana, hay un punto clave en la vida de Darwin y es que pierde a una de sus hijas o pierde a una hija a los 10 años. La niña tenía 10 años y a partir de ese momento él se convierte, o por lo menos eso es lo que su biografía deja ver, se convierte en un acérrimo enemigo de Dios. Junto con el cristianismo, la ciencia tal y como la concebimos el día de hoy, ha sido el movimiento más influyente en la historia de la civilización, de acuerdo a los historiadores. La ciencia moderna es la magia moderna, como algunos historiadores la describen. Sin embargo, nuevamente debemos decir, los padres de las grandes ramas de las ciencias, los padres de las grandes ramas de las ciencias fueron creyentes o gente que tenía conocimiento del cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Bueno, reconocemos que el ateísmo, es decir, la negación de Dios, no puede producir verdadera ciencia, solo imaginación. Pero cuando tienes a un hombre de Dios, a alguien que reconoce que Dios creó y lo tienes en medio de un laboratorio, lo tienes haciendo experimentos, lo tienes admirando la creación y opinando sobre su creación, eso es verdadera ciencia. La verdadera ciencia glorifica, exalta, honra a Dios. No sé si tú estabas aquí cuando Kevin Swanson estuvo la última vez, pero entre los libros que Kevin Swanson había escrito, había un libro de estos raros y no sé quién lo compró, yo solamente lo vi, pero era uno de esos libros que contemplaba como a 100 o a 120 bichos, ¿no? Y no era otra cosa más que la foto del bicho, la explicación de lo que el bicho hacía, y luego era la interpretación del hombre que estudió estos animales diciendo, gloria a Dios por la Catarina, por decir, ¿no? O por la mariposa monarca, observa sus colores, y era mucho más el tiempo que el autor pasaba contemplando la gloria de Dios en ese animal que la información de si era vertebrado o invertebrado, si era de este tipo o de este tipo. La verdadera ciencia es lo que hace, glorifica a Dios, le da honra a Dios, hace todo lo contrario a lo que leímos
en Romanos 1 que los que eran enemigos de Dios claramente no hicieron. Entonces, si lees una definición de ciencia, vas a encontrar bastantes, pero puedes llegar a una conclusión. No existe una definición clara acerca de qué es ciencia. No posee una metodología bien definida, o sea, puede ser variable. El 99% de lo que significa la ciencia o lo constituye en el mundo real no tiene nada que ver con lo que prueba o con lo que reprueba la Biblia. Mira, lo pongo de esta manera. En un laboratorio podemos tener a un cristiano, en el mismo laboratorio puede estar un budista y en el mismo laboratorio puede estar un ateo. Y los tres pueden estar realizando exámenes reales a individuos. ¿Cuál va a ser la diferencia de esos tres casos de estudio? Lo voy a poner así: el cristiano, el ateo y el budista. ¿Cuál crees que va a ser la diferencia? Perdón, dije yo, se animó Alexa. Estaba estirando el brazo y yo pensé que quería contestar. El cristiano va a dar gloria a Dios. El budista y el ateo van a andar buscando en qué nicho, a qué ídolo adorar. Pero el cristiano va a tener la idea clara de decir, gloria a Dios. Bueno, no sé si te ha pasado, hermano. Te subes a un avión, te dicen cierra la ventanilla, pero tú la cierras y luego la vuelves a subir. Y cuando vas despegando, tú no eres un mortal más. Tú vas viendo los cielos, tú vas viendo la velocidad, tú vas viendo la tierra. No sé tú, pero cuando yo tengo esta imagen, no tengo otra cosa que decir más que gloria a Dios. O sea, la creación te grita del diseño de Dios. Lo mismo sucede en el laboratorio. Lo mismo sucede cuando un abogado, cuando un contador, cuando un hombre de negocios está haciendo las cosas y mientras está haciendo las cosas no deja de ver la grandeza, la belleza, la gloria, la majestad de Dios en todos los asuntos de la vida. Entonces, la única diferencia es damos la gloria a Dios, damos la honra a Dios. Y eso es por pura misericordia, ¿no lo crees? Francis Collins, quien fue el padre del genoma humano, declaró lo siguiente. Él dijo, la ciencia no es nada más que la humanidad tratando de entender la grandeza del diseño de Dios. Y su definición me encantó. Va de nuevo. La ciencia no es nada más que la humanidad tratando de entender la grandeza del diseño de Dios. Y yo diría esto después de estudiar este tema, esto es verdadera ciencia. Recordé la historia de un predicador, tenía a un amigo que era astrólogo y estaba yendo a un desierto cerca de donde él vivía, ahí en Arizona, y él le dijo, es que va a haber un fenómeno y yo llevo mi telescopio y yo estoy llevando todos mis instrumentos porque quiero, y la parte donde se va a ver mejor es ahí cerca de tu casa y quiero que tú vayas conmigo y que no sé qué. Bueno, dice el pastor, yo iba nada más para acompañarlo, yo no sabía mucho de lo que él quería hacer, ¿no? Pero de repente dice que cuando el fenómeno se estaba viviendo, su amigo, el científico, estaba viendo esto y nada más hacía así cuando lo veía. Y entonces le dice, lo llama por su nombre y dice, ven y ve. Y entonces el pastor, que ni sabía cómo se miraba ni nada, comienza a ver, ¿no? Y de repente dice que cuando comienza a ver, busca a su amigo. Queda en silencio, comienza a buscar a su amigo. No lo encuentra, lo empieza a buscar por la derecha, pero cuando voltea a la izquierda, ve a su amigo tirado en el mero desierto, en la mera arena, y lo único que este hombre estaba diciendo, gloria a Dios, es tu diseño, es tu creación, son tus astros. Eso es verdadera ciencia, porque estás gritando, porque te estás uniendo a la creación para proclamar lo que la misma creación ha estado declarando desde que Dios la formó. Entonces, el asunto en contienda entre esta famosa lucha entre la ciencia y la teología, el asunto en contienda es la manera como interpretamos la Biblia. En otras palabras, es un asunto de hermenéutica. Entonces, ¿a qué nos llama o a qué nos invita este asunto?
nos llama a distinguir entre el pensamiento humano y el mundo en sí mismo. No tenemos conflicto con la creación de Dios, pero sí podemos llegar al conflicto con la creación cuando la creación es erróneamente interpretada. Y es allí donde entonces muchos hombres de ciencia entran en conflicto con el cristianismo, porque están interpretando la Biblia a modo de que la ciencia gane y no la palabra de Dios. Y cuando yo abro la Biblia como un lector con una hermenéutica adecuada o con un apego a las escrituras, a mí no me interesa lo que el hombre diga, a mí lo que me interesa es lo que la Biblia dice, lo que Dios dice acerca de esto. Entonces surgieron dos grandes problemas y con eso vamos a acabar y lo voy a tratar de resumir, pero súper resumir. Los dos conflictos más grandes a lo largo de la historia entre la ciencia y la teología han sido el conflicto copernicano, que viene de Copérnico, y el conflicto darwiniano, que viene de Carlos Darwin. Observa lo que el conflicto copernicano decía. De hecho, allí inicia el conflicto original entre la ciencia y la teología. La Biblia, al igual que la antigua astronomía aristotélica y el sentido común, enseñaban que el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Pero años después, Copérnico abordó que es la Tierra la que está orbitando alrededor del Sol. Entonces surge la primera vez en la que esto está chocando. Bueno, tomó varias generaciones para aclararse que la ciencia se había estado equivocando debido a que la Tierra era geocéntrica, que interpretaban la Biblia a través de esa ciencia y su sentido común. ¿Cuál fue la conclusión cuando tú contrastas esto? La Biblia no estaba equivocada, pero la interpretación que Copérnico tuvo en algún momento de su vida sí estaba equivocada. Pero como el hombre de ciencia presentaba una verdad, entonces muchos fueron seducidos por esa verdad para dudar de lo que las escrituras estaban claramente proclamando. El primer gran conflicto, el conflicto original entre la ciencia y la teología. Luego, muchos años después, Darwin escribió un libro en 1859 llamado El origen de las especies. Su libro es un ataque directo a la doctrina de la creación, o sea, un ataque directo a Génesis 1 y 2. Darwin usó la selección natural y el descenso común para edificar una gran teoría. Algunos han llamado a esto la macro o la mega evolución y conduciría a la universalización común de la descendencia. Entonces, desde que Darwin aparece, los ateos, es decir, los que no creen en Dios, han usado el darwinismo como ese gran mito de que la ciencia por fin refutó la Biblia y desde entonces no han temido proclamarlo. Posiblemente el daño más grande del darwinismo es este, que desde entonces no han temido proclamar que ellos refutaron la Biblia. Podemos pensar en otros muchos temas de conflicto que eso originó, la edad de la Tierra, la evolución. Pero finalmente el punto al que los quiero llevar es que lo que está en conflicto, tanto con Copérnico como con Darwin, lo que está en conflicto verdaderamente es, ¿crees lo que la Biblia dice? ¿O no crees lo que la Biblia dice? O aceptas el relato de la creación, o inventas tu propia historia, juntas tu propia porra para que te echen porra cada vez que cuentas tu historia y la bola va creciendo. Entonces, ¿cuál es el problema con estos dos conflictos y con cualquier otro que pudiera surgir alrededor de Génesis 1? El gran problema lo declara Romanos 1 de una manera muy clara y muy nítida. No querer reconocer al Creador. No querer reconocer que Dios es la fuente del ADN. No querer reconocer que Dios es el creador y el sustentador de todo esto.
Entonces, cuando no lo hacemos, entramos en un verdadero conflicto con el Dios de la creación. Herman Bavinck ha dicho, la teología es la ciencia de las cosas divinas y eternas. Cuando se enfrentan preguntas de la ciencia natural, debemos mantener nuestras convicciones confesionales, es decir, lo que hemos confesado, con dignidad, con honor y con paciencia. Y yo diría que con mucha paciencia. Cuando nos enfrentamos con alguien que no cree el relato de la creación, cuando estamos frente a alguien que te dice, te lavaron el coco, la Biblia miente desde la página número 1, entonces nosotros tenemos que mantener nuestras convicciones confesionales con dignidad, con honor y tener mucha paciencia. Porque lo único que esa persona te está comunicando es, tú estás unido a los cielos que proclaman la gloria de Dios. Yo estoy unido a Romanos 1. No quiero honrar al Señor, no quiero darle gracias, no quiero reconocer que Él es el creador. Así que la afirmación de la distinción entre el creador y su criatura es el punto de partida de una verdadera religión. Es el punto de partida de una cosmovisión cristiana. Somos distintos. Él es el creador, nosotros somos sus criaturas. Y eso no está mal. Para muchos eso pudiera estar mal. Eso pudiera ser como que tenemos una fe ciega, pero no es así. Y claramente el capítulo 2 nos va a llevar a estudiar la doctrina del hombre, a entender el matrimonio, a entender todas estas cosas que están alrededor del capítulo 2. Y cuando llegamos allí, entonces nos damos cuenta, Dios es la causa única, la causa sola, la causa absoluta de todo lo que existe. Entonces, esta doctrina no busca responder cada pregunta filosófica que pudiera haber acerca del problema de la existencia. No busca hacerlo, como veíamos en el verso 1. No se nos dice qué estaba haciendo Dios antes de crear el universo. No se nos dice cómo creó a los ángeles. No se nos dice. Porque no busca resolver o contestar o dar respuesta a las grandes preguntas filosóficas. Pero, ¿qué sí hace la doctrina de la creación? Bueno, nos enseña la majestad, la bondad, la sabiduría y el amor de Dios. ¿Qué más hace la doctrina de la creación? Nos inspira a alabar a Dios, nos inspira a dar gracias al Señor por su obra. ¿Qué más hace? Induce en nosotros la humildad y la mansedumbre que debemos tener delante de este trino Dios. Ofrece consuelo en los momentos de sufrimiento y de dolor. Cuando puedes estar padeciendo algo, cuando puedes estar sufriendo algo y simplemente tú dices, Señor, eres el dueño de la historia. Esta es tu historia. Tú sabes cómo hacerlo. Bueno, eso pareciera ser como que le estás echando porras a Dios. Más bien eso debe ser entendido como que debemos de llegar a ese punto de reconocer lo que Dios está haciendo. Porque nosotros solemos ser un tanto torpes cuando estamos sufriendo. Yo también me cuento. Y finalmente, esta doctrina de la creación fortalece nuestra fe y confirma nuestra confianza en Dios. Simplemente, cuando llegas al punto de reconocer, Señor, eso es lo que tú quieres que yo haga, esto es lo que tú quieres que yo crea, voy a estar ahí. Voy a estar a tono contigo. No lo voy a dudar, no voy a desconfiar de lo que tú estás diciendo. Voy a venir rendido, voy a venir humillado delante de tu poderosa mano. Entonces, no es un relato histórico meramente, no es ciencia, no es un mito, pero esta es la manera como Dios quiso registrar lo que Él hizo para crear este universo donde tú y yo vivimos. Oremos. Señor, gracias te damos esta noche. Qué maravilloso es poder acercarnos a ti.
Qué maravilloso es poder venir delante de tu mano de fuerza, de poder. Y al concluir el capítulo 1, poder ver tu belleza, poder ver tu esplendor, poder ver tu misericordia, poder ver tu majestuosa mano brillante y portentosa. Que podamos unirnos a tu creación entera que proclama de día y noche, como Salmo 19 lo dice, los cielos proclaman tu gloria, oh Dios. Ayúdanos a vivir bajo convicción, ayúdanos a vivir bajo tu poder, ayúdanos a vivir convencidos y seguros de que tú estás obrando para nuestro bien y de que en todo momento y en todo lugar podemos descansar en ti. Padre, qué alentador es saber que tú eres el Dios de la historia. Qué alentador es saber que nuestras manos, que nuestras vidas están en tus manos y entonces estamos seguros en ti. Que esa sea nuestra convicción, que esa sea nuestra seguridad y que entonces podamos crecer en ella para gloria de tu nombre. Lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Damos a ti la alabanza y la gloria que solo tú mereces. Y te decimos en esta hora, gracias Señor. Gracias Señor. Te adoramos. En tu nombre oramos, Padre. Amén y amén.